Conectado al servidor. Olé, pues qué bien. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a empezar. Faltan 2 personas, pero bueno, supongo que vendrán ahora. Pues nada, agradeceros a todas las personas que habéis venido en estos tiempos bastante difíciles de COVID. Muchas gracias por estar aquí. Pues hoy es un placer enorme poder presentar este libro de Javier García Campayo, Técnicas de resolución de problemas. Y también es un placer contar con Gaspar Hernández, que imagino que mucha gente ya lo conocéis, que diríamos le hará la entrevista a Javier. Yo simplemente haré una presentación muy cortita al principio. Pues yo soy Carles de Gispert, soy el director de la editorial Siglantana. Somos una editorial que tenemos unos 6 años de vida y hacemos libros de meditación, de mindfulness, de yoga, también de filosofía y también algunos también de psicología. Y hoy, pues nada, hoy presentamos este libro. Perdonad que a veces tendré que estar por aquí, porque estamos haciendo todo entre el Zoom y la gente es un poco difícil, ¿no? Y hoy presentamos este libro, Técnicas de resolución de problema, de Javier García Campayo, que os lo voy a presentar. Muchas gracias, Javier, por estar aquí y muchas gracias, Gaspar, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muy bien. Pues nada, mira, ha venido Jordi. Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues Javier García Campayo, psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y catedrático de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Manchester y Cambridge, Reino Unido, y de McGill, Montreal, Canadá. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. En la actualidad coordina el Grupo de Investigación en Salud Mental de Aragón. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación, de ellos más de 50 sobre el tema de mindfulness, del que es una autoridad en nuestro país. Y también dirige el máster de mindfulness en la Universidad de Zaragoza, el primero sobre este tema en España. En Siglantana pues, ha hecho más de 10 libros y es siempre un honor poder contar con él. Hola, Javier. Y al lado de Javier tenemos a Gaspar Hernández, que le agradecemos profundamente porque sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y para nosotros es un placer poder contar contigo, Gaspar. No tanto como la de Javier. No creo. Muy bien, os cuento un poquito sobre Gaspar. Gaspar Hernández es escritor y periodista en Catalunya Radio y TV3. Dirige y presenta l'Ofici de Viure, que le dieron el premio de la Ciutat de Barcelona, el mejor programa de radio por su innovación y rigor, según el jurado, y también ganó el premio Zapping por los valores que transmite. Como escritor ha publicado el ensayo La libertad interior y sus novelas El silenci, La terapeuta y La dona que no sabía plorar. Muy bien, pues nada, simplemente comentar que al final Gaspar le va a hacer una entrevista a Javier y al final la gente podéis hacer preguntas y también por el Zoom, también si queréis plantear alguna pregunta, pues nos la comentamos e intentaremos responderla. ¿Vale? Pues nada, os dejo, un abrazo muy fuerte y yo me voy. Y espera que os dejo ahora este micro. Sí, Javier, si quieres este. Sí, nos paramos un poco. Sí, sí, así estaréis más cómodos. Espera que aquí hay mucho cable. Sí, bien, estamos enfocados. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Y bueno, antes de nada quiero agradecer a Carles y a la labor de la editorial Siglantana y cómo no, a la gran labor del doctor Javier García Campayo. Yo sencillamente me presento como aprendiz del oficio o del arte de vivir, aprendiz. Y por lo tanto hoy he venido aquí a aprender. Hace 15 años que tengo el privilegio de aprender a través del programa l'Ofici de Viure, el Oficio de Vivir en Catalunya Radio y 4 en TV3. Y esa para mí es la mejor actitud. Normalmente los periodistas, ahora lo hablábamos a micrófono cerrado con Javier, no hablábamos de los periodistas, hablábamos del yo, hablábamos del ego. A veces cuando entrevistamos tenemos un problema con el ego, porque a veces hay periodistas, no todos por descontado, ni mucho menos, porque hay grandes profesionales, pero hay otros
que llega un momento en que se consideran más importantes que el entrevistado. Y a veces incluso hablan más que el entrevistado y preguntan, hacen unas preguntas muy largas. Y hoy me gustaría no cometer lo que a mi modo de ver es un error. O sea, no cometer este error y sencillamente aprender, preguntar y conversar. Y a ver hacia dónde nos lleva la conversación a partir de estas técnicas de resolución de problemas de este libro, bueno, que una de las características que tiene marca de la casa del doctor García Campayo es su claridad, el hecho de que es muy ameno, llano, se entiende muy bien. Bueno, como yo antes le preguntaba, bueno, no sé cómo logras todos estos conceptos, también otros, entre comillas, más elevados relacionados con la no dualidad, etcétera, hacerlos tan llanos, explicarlos de manera tan pedagógica. Bueno, yo le comentaba también, ¿verdad?, con el micrófono cerrado, que cuando yo empecé la psiquiatría hace años ya, hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención, ¿no?, que me cambiaron mi forma de ver el mundo. Por un lado fue la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. La verdad es que me quedé sobrecogido, ¿no?, cuando día a día lo veía en la consulta. Y el segundo aspecto era que la mayor parte de este sufrimiento es opcional, es decir, es evitable, ¿no? Entonces surgió en mí la preocupación, ¿no?, por intentar llegar al mayor número de gente transmitiendo cómo se puede vivir de una mejor forma, cómo se puede ser más feliz, sufrir menos, ¿no? Y supongo que ahí empezó no sé, mi interés en divulgar y hacerlo de la forma más sencilla posible. Y como muchas veces lo hacía con mis propios pacientes, yo estoy en un barrio en Zaragoza, que es un barrio humilde, y me resultaba muy enriquecedor ver cómo se podía transmitir conceptos que a veces son complejos, psicoterapia, etcétera, para que la gente lo pudiese entender fácilmente. Y supongo que ahí empezó esa tendencia, ¿no?, a hacerlo lo más sencillo, lo más estructurado, lo más breve posible. El libro precisamente empieza hablando del sufrimiento. Y guarda relación con los problemas, porque una de las preguntas obligadas es hasta qué punto a muchos de nuestros problemas nos los creamos nosotros. En el libro hablas del sufrimiento primario, que es un sufrimiento inevitable en la vida, enfermedad de la gente querida, muerte también de los seres cercanos, pero de otro sufrimiento, que es el sufrimiento secundario, que es un sufrimiento que tú dices que se puede evitar. Y sin embargo, la mayor parte de nuestro sufrimiento a lo largo de la vida es el secundario, no es el primario. Creo, si no me equivoco, el primario es una cuarta parte, más o menos, sí, del sufrimiento. O sea, que mucho sufrimiento es evitable, pero no nos han enseñado a evitarlo. Sí, ese es el tema, ¿no? El sufrimiento primario. Este concepto de primario y secundario, la psicología mindfulness lo trae también de las tradiciones orientales, ¿no?, porque quizás no estaba tan claro en nuestro contexto occidental. El primario se habla de que es la vejez, la enfermedad y la muerte, pero yo en el libro hablo también que lo ampliaría un poco más, es lo que nos trae la vida, ¿no? Si me deja mi pareja, el sufrimiento primario; si me echan del trabajo, el sufrimiento primario, etcétera, ¿no? Digamos que es las circunstancias que te trae la vida. El sufrimiento secundario sería el sufrimiento que yo me genero al procesar digamos, esa información, esas situaciones, ¿no? Por un ejemplo, imagínate que me deja mi pareja, pues lógicamente va a ser un sufrimiento importante porque es alguien que quiero, que está conviviendo mucho tiempo con él, etcétera, etcétera. Pero yo puedo procesar eso y desear que ella sea feliz, yo también rehacer mi vida, etcétera, y no genero más sufrimiento añadido aparte del duelo. Pero en general lo que suele ocurrir es que suelo generar sentimientos de culpa, sentimientos de odio, rabia hacia la otra persona, etcétera. Todo eso es sufrimiento secundario. Muchas veces el primario y el secundario van tan unidos que a la gente le cuesta diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de duelo, ¿no? Se muere alguien muy querido para mí, lógicamente es un sufrimiento primario, voy a pasarlo muy mal durante 6 meses, 12 meses, el tiempo que sea, y luego se irá atenuando. Pero mucha gente genera ese sufrimiento secundario pensando cosas del tipo de nadie me va a querer nunca como me ha querido esta persona. O, por ejemplo, cuando fallecen hijos o personas muy queridas, no puedo volver a ser feliz porque si volviese a serlo, implicaría que no he querido suficientemente a esta persona. Y muchos de esos duelos crónicos tienen que ver con estos pensamientos que son
nuestros, nos los generamos nosotros, no está en el guión, no sería necesario. ¿Me explico? Lo que pasa es que, insisto, muchas veces el primario y el secundario van tan unidos que las personas piensan que es inevitable este segundo sufrimiento. No, nos lo producimos nosotros con nuestro diálogo interno, con la forma de procesar las experiencias. Con la rumiación. Sí, sí, sí. Sí. Y el mindfulness, entre otras cosas, nos ayuda a practicar, porque esto se puede entrenar, Claro. Vivir sin tanta rumiación. Eso es. Ese es el tema, ¿no? Y que cuando exista diálogo interno, que lógicamente va a existir, a no ser que llevemos mucho tiempo de entrenamiento, no sea un diálogo interno tan crítico con nosotros, tan crítico con los demás, con tantas expectativas, sino que seamos más capaces de poder aceptar, que eso va muy ligado a mindfulness, ¿no? Y va muy ligado a la resolución de problemas, las circunstancias que ocurren y que no podemos cambiar. Yo lo que veo en Javier García Campayo, que es una sensación que siempre me has transmitido, es que tú predicas con el ejemplo. O sea, que tú ahora mismo estás bien, ¿no? Sí, estás sí, bien. sí. Ahora y aquí estás bien. Sí, sí, sí. Aceptas la situación. Bueno, es una situación que es muy bonito aceptarla porque estamos... Esto es fácil de aceptar. Esta sí. Pero bueno, con las limitaciones impuestas por la pandemia. Hablando de la pandemia, y ahora ya entramos en la resolución de problemas, tú dices, hay una diferenciación muy clara entre dos tipos de personas o dos grupos de personas. Los que ante el mismo, digamos, obstáculo o situación vivieron el confinamiento inicial, el más duro, relativamente bien. Y otras con la misma situación que lo pasaron fatal. Y aquí se demuestra que como decía Viktor Frankl, nuestra actitud, la actitud depende de nosotros. Sí, efectivamente, ¿no? La actitud, las expectativas sobre lo que está ocurriendo, lo que nos decimos a nosotros mismos de lo que nos está ocurriendo. Uno de los temas que yo siempre insisto, lo insiste la psicología, la psicoterapia, es que la vida es una interpretación, ¿no? Lo importante no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Lo comentaba Epícteto, el gran filósofo griego, ¿no? La depresión, un tema que por mi trabajo tengo que ver mucho y que es una de las enfermedades más frecuentes. Hoy es el Día Mundial contra la Depresión, para la lucha contra la depresión. Que esto de lucha contra la depresión suena un poco... Sí. Pero bueno, es lo que hay y contribuye a desestigmatizar la depresión. Pues por eso decía, ¿no?, que la depresión es algo muy frecuente, ¿no? Pues yo diría que como el 60% así de las personas que la experimentan sienten que es de lo peor que les ha ocurrido, va ligado al estigma, etcétera, a veces se sienten culpables, etcétera, etcétera, pero como un 30-35% quizás de las personas lo que te dicen es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Y estamos hablando de la misma experiencia, una depresión. ¿Por qué es lo mejor? Porque me ha permitido parar, darme cuenta de lo que es importante en la vida, es decir, conectar con mis valores y a partir de ahí llevar una vida que vale la pena. Muchas de la gente te dice, esto llevaba una vida desenfrenada, una vida buscando siempre continuamente cosas de estrés continuo. La enfermedad me ha parado y he podido darme cuenta de qué es lo realmente importante. Y te dicen, lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque la vida es una interpretación. Es decir, la depresión es lo mismo para todo el mundo. Para unos lo peor, para otros lo mejor. La pandemia es lo mismo para muchas personas, ¿no? Y unas la han llevado mucho mejor y otros mucho peor. ¿Por qué? Por el procesamiento que se hace de todo eso, ¿no? Por las expectativas, por cómo conectas con tu sentido de la vida. Esto es lo importante. Como leemos en el prólogo, vivimos en sociedades mucho más complejas que las que vivieron nuestros padres y abuelos y, por tanto, constantemente tenemos que enfrentarnos a situaciones que requieren que utilicemos recursos que o bien no tenemos o simplemente no sabemos que tenemos. Bueno, a partir de ahí surge esta técnica de resolución de problemas. ¿En qué consiste? Bueno, en el libro hablamos, antes de hablar de la resolución de problemas, de cuando algo no nos gusta en la vida, algo nos produce sufrimiento, hay varias alternativas, ¿no? Una de las alternativas es actuar, otra de las alternativas es no actuar. Para actuar o no actuar, la recomendación es ver si nuestras acciones pueden cambiar el mundo, pueden influenciar el mundo o no pueden influenciar. Si realmente pensamos que tenemos capacidad para cambiar de alguna forma el mundo, ahí conviene actuar. Pero si somos conscientes de que nuestras acciones no van a poder cambiar el mundo, ¿no? Por ejemplo, algo que ha ocurrido en el pasado
o algo que es demasiado grande para que mi sola acción pueda modificarlo, ahí convendría aceptar. Y en ese eje de acción-aceptación se recomendaría movernos. Hay otro eje, que es el de la resignación, no actuar cuando podemos cambiar el mundo, o el de la sobreactuación, seguir actuando aunque no podemos cambiar el mundo, donde se mueve la gente que tiene mucho más sufrimiento. Entonces, a la hora de actuar, el tema es que cualquier forma de actuar no siempre va a ser eficaz, ¿no? La técnica de resolución de problemas es una técnica que es sentido común, que surge en un contexto laboral, sobre todo la psicología laboral, y que luego se ha extendido desde la psicología clínica hasta cualquier actividad de la vida, y sería la forma más científica, adecuada, razonable de resolver los problemas. Generalmente no la utilizamos, parece sencilla, pero no es lo que hacemos habitualmente, y por eso nuestros esfuerzos generalmente no son tan eficaces como podrían ser, ¿no? Entonces, esto no promete resolver los problemas, porque, y este es un tema que insistimos mucho cuando hablamos de aceptación, el ser humano solo es dueño de sus acciones, no del resultado de sus acciones. Entonces, aunque apliquemos la técnica, no necesariamente se va a resolver, pero sí que sabemos que vamos a poder actuar de la forma más adecuada posible. Hay mucho sufrimiento también porque nos basamos en los resultados. Claro. Expectativas, resultados de nuestras acciones. Tú pones un ejemplo como ya llevado casi a un extremo, que es el de la educación de los hijos. Sí. Tú dices, bueno, es responsabilidad cómo educo a mis hijos, pero no cómo mis hijos actuarán, claro, ¿no? Con relación a mi persona. Efectivamente, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Uno puede querer mucho a sus hijos, hacer todo lo mejor que puede por ellos, pero luego el resultado de que ellos le quieran o tal, no es algo que esté en tus manos, ¿no? Pero uno de los temas que insistimos en resolución de problemas es que cuando realizamos las acciones acorde con nuestros valores, el tema de los valores es muy importante, ¿no? Tener claro qué es lo importante para uno en la vida, su sentido de la vida. Si mis acciones están acorde con mis valores, por ejemplo, quiero a mis hijos y siento que lo hago de la mejor forma posible, que la resolución de problemas te ayuda a cuando realizas una acción que sea lo más adecuada posible, tengo que estar satisfecho con eso. El resultado no depende de mí. Yo me quedaré tranquilo porque sé que he hecho lo que he podido y he hecho acciones acorde a mis valores, algo que es importante. Hay gente, políticos españoles en su día, que creen que los problemas se solucionan dejándolos casi morir, ¿no? Sí. Esta, aunque yo lo digo medio en broma, pero es una posibilidad también en la misma resolución de problemas, que es, ¿no? Sí, es sí, una sí. opción. Es una opción, claro. Es una opción. No actuar es una opción. Igual que en teoría de la comunicación humana, ¿no? Cuando en psicología hablamos de la comunicación humana, decimos el ser humano no puede no comunicarse. Es decir, si yo paso de ti, me estoy comunicando, te estoy diciendo que no quiero comunicarme. Con la acción es igual. El ser humano está condenado a actuar. No puede no actuar, tiene que actuar. Ahora, una de las acciones puede ser no intervenir en la situación. Y eso, no lo digo por los políticos, en algunas situaciones puede ser la mejor opción. Pero claro, es la mejor opción cuando tú has evaluado todas las posibles alternativas, has visto los pros y contras de cada una de ellas y ves que en tu situación actual y en tus circunstancias, esta es la mejor opción. Lo que pasa es que mucha gente no actúa porque tiene la idea mágica de que debe haber alguna solución que todavía no he encontrado, que si se le aparece, esa será la buena. Pero eso es una fantasía, es un autoengaño para no actuar, ¿no? Realmente, si tú haces bien la resolución de problemas, tú sabes, lo tienes que hacer con papel y lápiz, sentado, dedicándote solo a eso, ves que estas son todas las alternativas que hay. Y claro, el problema de cualquier acción es que tiene un coste. Siempre tenemos que pagar un precio. Exactamente, pero por todo. Si uno está sin hacer nada, también paga un precio. Es decir, todo tiene un coste. El tema es ver que el coste-beneficio sea aceptable para ti. Pero el engaño es decir, bueno, no hago nada y así estoy esperando esa solución mágica que generalmente nunca llega, con lo cual no puedo seguir adelante. Muchas veces lo que ocurre es que después de hacer la resolución de problemas es posible que sigas haciendo lo mismo. Es decir, no cambies nada, decidas no actuar, pero eso te habrá permitido dar un salto adelante. Porque dices, bueno, esta es la mejor opción. Ahora que ya he tomado esta decisión, sigo construyendo en base a esto las siguientes decisiones. Por ejemplo, un trabajo no me gusta y estoy siempre esperando a ver si me aparece un trabajo, etcétera, etcétera. Si yo hago resolución de problemas y veo que en este momento estas circunstancias hace que en los próximos 5 años tenga que seguir en este trabajo, una vez que he tomado esa decisión, ahora veo qué puedo hacer para, manteniéndome en este trabajo, ser lo más feliz posible. Y es una nueva resolución de problemas adherida.
En el libro se siguen todas las pautas, o sea, ya hay una parte práctica para solucionar los problemas y una de las fases es la de generar soluciones. Se trata de generar tantas soluciones como sea posible, dando por hecho que lo más probable es que la mejor se encuentre entre ellas. Se recomienda inicialmente el brainstorming, la imaginación, pero después viene el juicio. Emplear el juicio para evaluar de forma ordenada este listado de soluciones. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué nos resulta tan difícil tomar decisiones. Porque ideas, este brainstorming, todos lo podemos hacer ahora, Sí. Opciones sobre nuestro futuro, sobre un problema que en estos momentos tengamos, pero después, cuando tenemos que aplicar la mente racional, el juicio para elegir la mejor, a veces nos cuesta muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque cometemos un error de base. Como comento en el libro, la generación de soluciones depende de la imaginación y la decisión de cuál es la mejor solución depende del juicio. Son dos funciones mentales que se inhiben recíprocamente y generalmente las hacemos a la vez. La recomendación es hacer primero generar todas las soluciones y un día más tarde ver cuáles de esas son pros y contras, cuál puede ser la mejor. Cuando tenemos un problema, no sé cuál es su experiencia, pero la mayor parte de la gente lo que hace es, por ejemplo, pasear por el campo, ¿no? Y darle vueltas al tema. Y empieza a pensar, pues haría tal cosa. E inmediatamente, después de generar la alternativa, hago el juicio. Digo, no, pero eso no va a funcionar. Fuera. Genero otra nueva solución. Y inmediatamente pienso, no, pero eso... Tal. Ese es el tema. Entonces, con ese sistema uno siempre piensa que debe haber alguna otra solución que todavía no he encontrado. El esquema es, uno se sienta, se dedica 15 minutos, media hora solo a eso, genera todas las soluciones y cuando luego al día siguiente va a evaluarlas, sabe que estas son todas las soluciones, no te puedes escapar de esto. Este es el material que tienes ahora y dentro de 5 años. Eso es demoledor. Esa experiencia de tener todas las alternativas puestas en el libro y verlas, es lo que a mucha gente le cambia la vida. Incluso, por ejemplo, explicas en el libro un matrimonio que tiene una discusión. Sí. Pero la opción de la separación, también tú dices, bueno, escribid esta opción también, claro, aunque parezca sí. Del divorcio. Sí. Aunque parezca un extremo. Claro. Hay que poner todos los extremos, ¿no? Y ahí no sería el extremo, habría extremos mayores también, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que el ser humano tiende a las decisiones intermedias, ¿no? El camino del medio es el que más cómodo nos suele resultar. Si no tenemos claro cuáles son los extremos en las decisiones, una decisión que nos puede parecer extrema no la vamos a tomar, ¿no? Si, por ejemplo, el divorcio nos parece una solución extrema, la mente huye de eso. Tiene que estar contextualizada para ver que no es una situación extrema, es una alternativa más. O, por ejemplo, abandonar el trabajo. Para mucha gente, abandonar un trabajo en el que no es feliz le parece una situación absolutamente extrema. Es una situación como otra más, intermedia, ¿no? Tiene que tener claro cuáles son los extremos. Eso es un poco lo que trabajamos, ¿no? En el libro hay una guía, se puede decir que es una guía práctica, hay un apartado incluso gráficamente para tomar notas. Sí. Estáis preparando también con Carlas y con Silvantana un curso para las próximas semanas sobre resolución de problemas. Eso es. Basado en el libro, ¿no? Basado en el libro, sí. Sería llevar a la práctica eso, ¿no? Como los problemas que tenemos los seres humanos, que de media se calcula que son 4 o 5, yéndonos todo bien, los seres humanos solemos tener 4 o 5 problemas de media. ¿Cada cuánto? No, de base. Siempre. Eso es de base, de media. ¿Sabes? Que no, ahora, no. Cuando yéndote bien las cosas, la media, cuando le preguntas a la gente, pues son 4 o 5 de media. Hay gente que tiene 2, 3, pero muchos tienen 8 o 9, ¿no? Entonces, esa es la media. Problemas distintos. Por eso digo que la expectativa, porque este es otro de los problemas, ¿no? Mucha gente piensa, no, cuando se me resuelvan todos estos problemas, seré feliz. Cuando me jubile, seré feliz. O lo que sea, ¿no? Que suponiendo que trabajas el problema. Pero claro, lo que no se dan cuenta es que siempre va a haber problemas. La vida son problemas. Nunca va a haber... La vida son problemas. Siempre. Claro, porque como hay expectativas, hay cosas que quieres obtener, etcétera, la vida es una sucesión continua de problemas. Lo que te permite resolución de problemas y aceptaciones, dos técnicas que van siempre juntas, es poder vivir y ser feliz dando por hecho que siempre va a haber problemas en la vida, que no puedes esperar a que no los haya, porque es una esperanza poco realista. Bueno, otro tema aparte sería el de la aceptación, pero efectivamente que explicas que va muy unido.
recordar solamente que aceptación, tú lo explicas siempre, no es resignación ni mucho Eso menos, sobre todo. Sí, sí. Aceptación es cuando no puedes hacer nada para cambiar algo, entonces no tiene sentido quedarte culpabilizando o echando la culpa al mundo o sintiéndote mal, sino que tienes que intentar pasar página y seguir adelante. Ya que no puedes cambiar el mundo, lo que tienes que cambiar es tu mente para poder seguir siendo feliz, aunque esa expectativa que tenías no se vaya a cumplir. Ojalá todo esto nos lo hubiesen enseñado en la escuela. Ojalá nuestros profesores lo hubiesen sabido. Lo hubiesen sabido nuestros profesores, claro. Claro. No dejaron de enseñárnoslo por mala fe, sino porque ellos tampoco lo sabían. Quiero decir, la verdad es que vivimos, yo siempre le digo a la gente, tenemos la suerte de vivir en un momento histórico en el que todo el tema de cómo alcanzar la felicidad, cómo tener mayor bienestar psicológico, está al alcance de casi todo el mundo. Solo hay que dedicar un tiempo a ello, ¿no? Pero es un momento histórico increíble. Pero en cambio hay mucho sufrimiento también entre jóvenes y en parte, lo hablábamos antes de empezar también a micrófono cerrado, este sufrimiento, tú dices, guarda relación con el yo, Sí. con este yo, este ego o yo cada vez más omnipresente y potente y que nos identificamos falsamente con él, ¿no? Sí. Sí, habría un problema que serían las expectativas. Yo creo que el tema de expectativas es clave. En psicología se acepta que lo que se llama el efecto cohorte. El efecto cohorte lo que viene a decir es que cada nueva generación tiene más malestar psicológico que las generaciones anteriores. Y la razón tendría que ver con las expectativas, ¿no? Nuestros abuelos, no sé cuál es la experiencia de ustedes, yo hablo de los míos, pero vamos, toda la generación, daban por hecho que al mundo se venía a sufrir. No sé si me explico. Y si no sufrías, yo no sé vosotros ahora, y si no sufrías, eso que te llevabas, ¿no? Eras feliz simplemente de que no había un sufrimiento obvio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el desarrollo tecnológico y también el desarrollo social, etcétera, nos ha llevado a la idea de que tenemos que ser felices, necesariamente. Y si no somos felices, algo funciona mal. La culpa es de nuestros padres, del gobierno, de quien sea, ¿no? Y eso está muy arraigado en las generaciones jóvenes y los padres también potenciamos eso mucho, ¿no? En el sentido de que no frustramos, no toleramos la frustración de nuestros hijos, ¿me explico? Y la vida te va a producir frustración. Entonces, esa expectativa de que todo se va a cumplir va a hacer que sufras mucho, porque la vida no funciona así, ¿no? Entonces, ese aumento de las expectativas que va muy ligado al yo, efectivamente, un yo potente, lo que quiere es cumplir todas sus expectativas, etcétera, es una causa de sufrimiento tremenda. Y comentábamos también, ¿verdad?, a micrófono cerrado, que hay todo movimiento ahora en la psicología hacia, no a la deconstrucción del yo, que tiene un componente más espiritual y más complejo, pero sí hacia lo que se llama el hipoego. Es decir, la psicología actual tiene claro que cuanto más débil y menos fuerte sea ese ego, menos sufrimiento va a haber. Lo que pasa es que para mucha gente le supone una resistencia, porque toda nuestra sociedad occidental está basada en el desarrollo del yo, en el desarrollo del ego como diferente a todo lo demás. Todo el mundo quiere ser diferente, especial, distinto, exitoso, ¿no? O sea, es un camino directo a la infelicidad. Bueno, no hace falta que lo diga yo, creo que cualquiera Sí. lo puede experimentar. Eso sí, es un camino directo a la infelicidad, porque nunca el yo va a estar satisfecho con nada, no hay límite. ¿No? Y esto tiene que ser, o sea, divulgando tu obra lo explica muy bien y a través de tus libros lo divulgas con mucha claridad, pero yo me imagino que para el psiquiatra, para el doctor en consulta, esto tiene que ser más complejo, ¿no? ¿Cómo lo explicas, ¿no? Porque a tu consulta viene mucha gente que dice, como a todos los psiquiatras, por favor, doctor, deme algo para no pensar. Sí. Y aquí es cuando entra el mindfulness. Y ahí es cuando entra el mindfulness. Sí. Una de las principales quejas para nosotros en la consulta es, doctor, deme algo para dejar de pensar, en el sentido no de que los pensamientos sean depresivos o negativos, sino de que la mente está continuamente dando vueltas, ¿no? Y a veces te recomiendan que les des un medicamento, ¿no? Muchos de mis pacientes dicen, deme Prozac, lo que sea, para, ¿no? Y ahí efectivamente, yo por lo menos insisto, sí, bueno, le doy lo que quiera, pero piense que esto es un parche, ¿no? Que hay soluciones que son más a largo plazo que tienen que ver con usted y que pues, mindfulness o ese cambio de resolución de problemas o otras psicoterapias va a hacer que
que esta felicidad no sea un parche, no sea un momento, sino que le va a permitir vivir la vida de otra manera, ¿no? Una de las dificultades que tenemos es que en este momento también la sociedad lo que quiere es soluciones rápidas y de poco esfuerzo. Entonces, claro, muchas veces la gente te dice, doctor, vale, tiene razón, pero no me complique la vida, me hago rápido y fuera. Entonces, este es el problema, que mindfulness o cualquiera de estas técnicas que son muy efectivas, más efectivas incluso con los tratamientos farmacológicos y hay estudios, el tema es que requieren cierto esfuerzo por parte y no son inmediatas. Claro, en esta sociedad de inmediatez y de felicidad automática es un poco más difícil. Hay otros capítulos, habilidades de negociación, regulación de emociones. Sí. Y bueno, después ya está la gran pregunta en el capítulo 10, ¿qué ocurre cuando los problemas no tienen solución? Que y cansa después, con la aceptación. Exacto. Sí. Y después también está el uso de las habilidades asertivas. Sí. Otra de las herramientas más valiosas que podemos desarrollar. Me ha sorprendido ver las habilidades asertivas de repente en la técnica de resolución de problemas, pero después lo he visto clarísimo. Sí. Claro, porque muchos problemas están en relación con otras personas, ¿no? Una relación de pareja, una relación con un jefe, con un amigo, etc., ¿no? Parte de los problemas a veces es intentar negociar con otras personas situaciones comunes, ¿no? Como llegar a acuerdos. El problema es que cuando generalmente negociamos, lo hacemos también desde nuestro yo, demasiado egoico, ¿no? Entonces forzamos a la gente, no nos preocupamos de lo que está sintiendo o pensando el otro, sino que queremos imponer. Normalmente no negociamos, sino que imponemos, ¿no? Entonces, todas las técnicas de asertividad de negociación, lo que están basadas vienen a veces también de igual que la propia resolución de problemas, ¿no? Del ámbito laboral, ¿no? Una resolución win-win, es decir, que los dos ganemos. Para mucha gente la idea de negociar es imponer, a ver cómo le engaño al otro para que haga lo que yo quiero que haga. Eso ya parte de un yo brutal y de una no compasión, ¿no? Una no sentir los problemas y las necesidades del otro, ¿no? La asertividad, la negociación, realmente deben partir de la base de que yo entiendo mi sufrimiento, entiendo tu sufrimiento, vamos a intentar acercar nuestras posturas de manera que los dos ganemos, que los dos suframos menos y ese acuerdo se va a mantener a lo largo del tiempo. Pero si es un acuerdo en el que solo gano yo, porque te lo impongo por las diferentes razones de manipulación, cualquier otra razón, eso no va a funcionar, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, en la negociación ser muy conscientes de las necesidades, de los deseos del otro, intentar llegar a acuerdos de una forma natural, noble. Eso es algo que no solemos hacer y por eso muchas veces fallan los problemas cuando tienen connotaciones interpersonales. Pero también está saber criticar y saber encajar las críticas. Claro. Eso tiene que ver con el yo de nuevo. Sí. Claro, que tiene que encajar la crítica tiene que ver con el yo y hacer una crítica muy bien hecha, ¿no? Quiere decir, muy puntual, no a la persona, sino a la conducta, en fin, una serie de aspectos. Eso va a facilitar mucho todo el proceso. No sé, Carla, si queréis, si hay preguntas entre el público, nosotros estaremos encantados. Lo hemos hablado antes con Javier, que él estará ¿Hay encantado. alguna pregunta aquí? Si quieres, hagamos. ¿Lo haces? Sí, no la veo, pues sin gafas no la veo. Sí. Pero bueno. Dice, ¿cuál es la diferencia entre aceptación primaria y aceptación radical? Vale. Esto nos lo pregunta Lucio Sayolo, un buen amigo. Sí. Lucio, la diferencia tendría que ver de nuevo con, aunque es tema de aceptación, nos estamos saliendo del libro, pero no pasa nada, pues está. La aceptación, digamos, simple sería el hecho de poder darse cuenta de que como eso no lo puedo cambiar, voy a intentar aceptar eso. Darme cuenta de que utilizamos frases y técnicas del tipo de así es la vida, esto es lo que hay, de manera que pueda aceptar que eso es así y que no lo puedo cambiar. Esta sería la primera fase de la aceptación simple, básica, que ya es muy potente. Pero luego hablamos de aceptación. A mí el radical no me gusta mucho, aunque en psicología se utiliza, a mí me gusta más su utilización más profunda, y que tiene que ver con intentar ver los aspectos positivos de eso que nos produce sufrimiento, ¿no? Claro, es un salto tremendo. Para mí, este tipo de aceptación, que también en psicoterapia se le llama una reinterpretación positiva de los sucesos negativos, va muy ligada a la resiliencia, ¿no? Todos hemos tenido experiencias de sufrimiento a lo largo de la vida. Si podemos tener una interpretación positiva, eso es... Aún en el caso más extremo, por ejemplo, el dolor más, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Pero el dolor
más severo que podemos sufrir sería el de la muerte de un hijo. Sin duda. Aún en este caso, o sea, los padres que han perdido a un hijo, Sí. ¿pueden llegar a hacer una reinterpretación positiva de este suceso trágico? Sí, efectivamente, la muerte de un hijo, yo creo que para los que tenemos hijos es claro, no es el mayor sufrimiento que puede tener el ser humano. Siempre se puede hacer una reinterpretación positiva. Hay que tener claro que, digamos, los aspectos positivos de la situación no van a compensar los negativos, pero se parte de esa premisa de una pérdida, una ganancia, un famoso proverbio zen, que es así. Cualquier situación, por positiva que sea, tiene algo negativo, siempre, y por negativa que sea, tiene algo positivo, siempre. En situaciones tan extremas como la muerte de un hijo o, por ejemplo, traumas tipo terrorismo, guerra, etcétera, a donde solemos irnos para ver el aspecto positivo es la sensación de sobrevivir. He sobrevivido a esto que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Por lo tanto, cualquier otra cosa que pase en la vida va a ser más sencilla. Y el segundo aspecto suele ser un aspecto de compasión en el sentido de ayuda interpersonal. Experimentando esto, he conseguido sobrevivir y estar más o menos, puedo ayudar a otras personas que han tenido la misma experiencia y que no han sobrevivido también. Es decir, doy un sentido a mi vida con esta experiencia de sufrimiento. Otros temas son los que más solemos trabajar, pero luego incluso en esa situación uno siempre puede ver los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, cuando muere alguien, sea alguien muy querido, sea padre, hijo, quien sea, siempre el planteamiento, porque yo mismo me lo he hecho, quiero decir, mis padres murieron relativamente pronto, etc. El planteamiento es la suerte que he tenido de haber podido tener un padre, una madre, un hijo durante estos años. Es verdad que podrían haber sido más, pero he podido disfrutar de alguien, yo hablo de mis padres, por ejemplo, ¿no? Tan especiales como fueron ellos, los años que pude disfrutar de ellos. ¿Me explico? Siempre puedes ver ese aspecto positivo en vez de centrarte en la pérdida, en la suerte de haber tenido unos padres, de haber disfrutado de un hijo. Mucha gente no ha podido tener esa experiencia. Si hay alguna pregunta más o a través de las personas que nos están siguiendo o presencialmente o telemáticamente, sí, adelante. Hola, yo tengo una curiosidad, me parece muy interesante. Yo estoy justo ahora entrando en todo este mundo del mindfulness. De hecho, entro contigo el lunes. O sea, que me inicio ahí en el camino. Y hay una cosa que yo, que soy rumiante nata... Como casi todo el mundo, ¿eh? Sí, pero que lo sufre, ¿no? El que lo es sabe lo que sufre cuando rumia. Sí, sin duda. Pero de esto que decías del podcast, pocas pinceladas que comentabas de lo de la resolución de problemas, me he quedado yo ahí encallada con tus cosas. Decías que uno hace una lista y al día siguiente pues ve la lista y decide sobre la lista. Pero claro, el que es rumiante, ¿cuándo se conforma con que esa lista está cerrada? ¿No? Y cuándo la mente se conforma con la solución que llega, ¿no? O sea, cuándo dejas de pensar si la solución que tú, ¿no?, en un momento dado llegas, ¿no?, es la mejor que podías llegar, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que en determinados momentos la mente, ¿no?, entra como en un modo hámster y estás siempre dándole vueltas, como un ciclo infinito, ¿no? Sí, para las personas que no han escuchado a nuestra compañera, bueno, es en el momento en cuando hacemos la lista y hacemos como si dijéramos los deberes, cuando tenemos que poner un tope, ¿no? Supongo, un fin. Sí. Y en catalán diríem allò va a misa. Sí. Claro, teóricamente tú te dedicas solo a eso, te sientas, te das media hora, una hora, el tiempo que necesites para poner todas las soluciones, ¿no? Siempre puedes pensar, habrá, bueno, pues puedes dar un día, 2 días, etc. Es cierto, y lo hablamos también en el libro, que hay personas que tienen un rasgo de personalidad que ya no sería solo rumiativo, sería procrastinante. Es decir, no, es diferente, ¿no? Es la sensación de que eso nunca va a estar suficientemente bien y siempre va a haber, ¿me explico? Entonces, forma parte del proceso. Entonces, a veces hay que trabajar ese rasgo, porque si no, la resolución de problemas nunca se resuelve. Pero la mayor parte de la gente sí que hace la resolución y dice, bueno, pues esto es todas las que hay, y a partir de aquí. Cuando dices, y la solución del problema nunca es suficiente, eso todos los temas que insistimos, ¿no? Muchas veces la resolución de problemas no te asegura que vas a resolver el problema. Desde el minuto 1 se dice así, te asegura que vas a utilizar la mejor opción para ti en ese momento que tienes para intentar resolver ese problema. Pero hemos insistido, como hemos dicho en aceptación, el ser humano no es dueño de los resultados de sus acciones.
eres dueño de sus acciones. O sea, por muy bien que sepas la técnica, por muy bien que hagas todo, el resultado depende de tantos factores distintos, la mayor parte fuera del control tuyo, que no vas a poder llegar al resultado. Pero por eso insistíamos, tu satisfacción tiene que llegar porque tú has hecho lo que es coherente con tus valores, 1, y 2, lo mejor que has podido mediante la técnica de resolución de problemas. Lo demás no depende de ti. Es una visión del mundo, por eso la aceptación es importante también, ¿no? Uno tiene que aceptar la limitación de todas nuestras acciones, de la propia resolución de problemas. Hay otra pregunta aquí. Sí. Dice, ¿se podrá, creo que es Nelly Torres quien lo pregunta, ¿se podrá aprender a negociar sin pelearse? Bueno, sí, bueno, en el libro explicáis cómo. Sí, en el libro explicáis cómo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, realmente sin pelea ya no podríamos hablar de negociación, ¿no? Es decir, que la pelea tiene que ver con el yo, ¿no? Con el deseo de imponer mi modelo, de llegar al otro. Es decir, de nuevo, las técnicas de negociación no te aseguran que llegues a un acuerdo, pero sí te aseguran que estás haciendo lo mejor que se puede para llegar a un acuerdo con otro. Cuando hay una negociación, yo siempre insisto a la gente, con esa persona con la que vas a negociar, ¿hay algo que te una? ¿Me explico? Que si hay algún vínculo afectivo de algún tipo, o si no lo hay, por lo menos hay algo que te una. Si hay un objetivo común que te una, la negociación es muy probable que tenga éxito, pero si no lo hay, eso no va a funcionar. ¿Me explico? Imaginémonos dos hermanos que están discutiendo, que nos llevamos fatal los dos hermanos por el cuidado de mi madre, ¿no? Que si va a una residencia, se la queda, en fin, un tema muy frecuente en la consulta y en la vida real, ¿no? Yo siempre les digo, ¿tiene un objetivo en común? Teóricamente sí, el bienestar de mi madre. Entonces, aunque nos llevemos a muerte, hay un objetivo común que va a permitir establecer un acuerdo, ¿no? O en un divorcio, ¿no? Hay un objetivo común. En general, se supone, ¿no? Queremos el bienestar de nuestros hijos. Eso va a permitir que, aunque nos lleguemos a muerte, podamos llegar a ese acuerdo. Pero cuando no hay ese nexo común, no hay nada por lo que uno y otro vayan a querer llegar a un acuerdo. Imagínate que somos dos compañeros de trabajo, pero que nos da igual la empresa, nos da igual, no hay nada en común. ¿Por qué el otro va a ceder mínimamente? En general, se necesita, y este es lo primero que se explicita en una negociación. Mira, fulanito, tú y yo pues hemos tenido muchos desacuerdos, nos llevamos mal o regular o como sea, pero tenemos este objetivo común, el bienestar de nuestra madre, el cuidado de nuestros hijos, nuestra empresa, que se mantenga como sea. A partir de ahí se puede estructurar, si no, no hay. ¿Por qué vamos a llegar a un acuerdo? Estamos en la recta final de esta conversación. Si hay más preguntas... tenemos aquí en Instagram, es que aquí hay tantas cámaras que esto parece, parece un plato de televisión, yo no sé dónde mirar. Esto no está controlado, ¿no? Yo digo, ¿esto por dónde sale? Y yo con estos pelos. Bueno, a ver, preguntas de Instagram. Sí. Rita pregunta, ¿el sufrimiento consecuencia de la obesidad es tratable por mindfulness y con qué herramientas? El sufrimiento provocado por la obesidad, si es tratable a través de mindfulness y con qué herramientas. Esta es la pregunta de Rita. Bueno, el sufrimiento producido por cualquier situación es tratable con mindfulness, si no, realmente lo practica y se compromete, ¿no? Es decir, habría un sufrimiento primario que es, digamos, la propia obesidad, en el sentido de que va a producir cambios y limitaciones en la vida, ¿no? Desde salud, etcétera, etcétera. Pero generalmente el más importante para las personas es el sufrimiento secundario, es decir, el cambio de imagen, la preocupación por mi autoimagen o por la imagen que doy a los demás, etcétera, etcétera. Eso es sufrimiento secundario. Eso se puede modificar con mindfulness, con otras técnicas psicológicas, etcétera. Sí, sí, eso se puede modificar. Sí, sí, no, yo iba a preguntar si se pueden hacer la lista y disolver un problema. Claro, sí, sí, perfectamente. Sí, un problema no deja de ser una interpretación, ¿no? Para que consideremos en la resolución de problemas un problema, tiene que producirte sufrimiento. Si no, no es un problema. Y no vale la pena el esfuerzo. Esto es un clásico en psicoterapia, ya desde la época de Freud, que se ha modificado y tiene sus limitaciones, pero era un genio. Él decía, no vale la pena ofertar psicoterapia a alguien que no sienta que está sufriendo, porque no tendrá la suficiente motivación como para hacer el esfuerzo que implica una psicoterapia. Pues aquí pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, no es como decirte, una dificultad en el trabajo o un llevarme mal con alguien, etc. Eso para algunas personas es un problema porque les produce sufrimiento, para otros no es un problema
porque con aceptación o lo que sea no les produce sufrimiento. Si no se produce sufrimiento no es un problema y no vale la pena aplicar la técnica de solución de problemas. Se ha disuelto desde el principio. ¿Sí? Javier, ¿puedes pedir colaboración al realizar la primera lista, la de la imaginación? Sí, sí, sí. Igual Sí. enfoca y pregunta Sin ningún problema. ¿tú Sin qué ningún, harías? sin ningún problema. Pues, La decisión sí que conviene que sea tuya, porque es un tema muy personal y nadie te puede ayudar, porque nadie puede evaluar todas tus circunstancias, pero en la generación de la primera, y de hecho cuando hacemos la resolución de problemas, está planteada en este libro como una cosa de autoayuda, ¿no? Es decir, como que uno lo gestiona consigo mismo, pero es una técnica muy utilizada por médicos de familia, por psicólogos, etcétera, etcétera. Yo he dado muchos cursos esto a atención primaria, etcétera. Entonces, lo que se hace ahí es, en esa lista, ayudar al paciente si vemos que falta alguna cosa. Entonces te puede ayudar un compañero, pareja, quien sea. Una vez hecha la lista y que tú la valides, porque muchas veces las soluciones a veces se solapan o son muy similares, una vez hecha la lista la dejas descansar y es tú sola quien va a hacer la decisión, ¿no? De pros y contras. Pero sí, para generar soluciones es posible que alguna pueda faltarte y pueda ayudarte a alguien. No hay problema. A días tuyo suscribes el famoso proverbio chino con el que abres un capítulo: si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si un problema no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Claro, esa es la quinta esencia de nuestra filosofía, ¿no? Si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Haz resolución de problemas. Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Haz aceptación. Pero lo último es preocuparse, que no sirve para nada. Ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que como seres humanos necesitamos el control, esto es parte del problema del yo y tal, ¿no? La sensación de control es algo que nos preocupa mucho. La preocupación nos da la falsa sensación de que controlamos. Claro, ¿no? O sea, sí, la rumiación, ¿no? Sí, la rumiación, sí, la preocupación, sí, ¿no? sí. Si creemos que estamos haciendo algo, sí, ¿no? Eso lo vemos mucho en parejas, ¿no? Es decir, en las parejas a veces hay un problema, no es una opinión, ¿eh? Estos temas siempre hay que ir con la evidencia científica por delante, ¿no? En general, el mecanismo de afrontamiento suele ser diferente entre varones y mujeres, ¿no? Los varones suelen ser muy de, si un problema no tiene solución, ¿para qué hablar, no? En general, mientras que, en general, las mujeres son más de hablar los problemas y eso suele producir unos problemas de pareja tremendos. Sí, porque claro, no me habla, yo no hay que hablar de esto, ¿no? Pero es que ¿para qué vamos a hablar? Pues no tiene solución. Pero lo que subyace es la idea de que si tú te preocupas, estás haciendo algo. Por lo menos muestras interés, sientes que estás haciendo algo. Realmente no haces nada, porque la preocupación, no, objetivamente, no va a ayudar en nada. O sea, o tiene solución o no tiene solución, pero rumiar no significa, pero te da la sensación de que por lo menos estás haciendo algo y te sentirías culpable. Mucha gente se sentiría culpable si no rumia o si no se preocupa, porque sentiría como que es un pasota, que es de lo que acusan generalmente al otro, ¿no? Es un pasota, ni se preocupa, ¿no? Esta es un poco la filosofía. Interesante. Sí, ¿hay alguna última pregunta? Tenemos a nuestra audiencia. Hay una última pregunta que veo por aquí, no sé si la tienes ahí en Instagram. Como atacan por todas partes. Dice, ¿cómo puedes solucionar un problema en una relación interpersonal si la otra persona no percibe el problema con la misma intensidad que tú? Claro, tendría que ver con eso, ¿no? Es decir, sí, de todas maneras, el mayor problema, le pregunta Cristina Riger, buena amiga, quien lo sigue mucho en redes. Cristina, el mayor problema no es tanto que lo perciba con la misma intensidad que tú o no, sino si podéis llegar a, digamos, a acuerdos comunes, si tenéis objetivos comunes, ¿me explico? Que es decir, una relación de dos personas que se quieran, sean pareja, hermanos, tal, no sé qué, aunque uno no sienta con la misma intensidad el problema, yo puedo querer resolverlo por ti porque me preocupas y, ¿no? Y te quiero. Bueno, para mí no es tanto problema, pero sí, sé que te hace sufrir, adelante. Por eso, en las negociaciones, el tema clave es, ¿tenemos algo en común que nos una? Si no lo hay, ¿por qué el otro va a hacer un cambio? La mayor parte, página 108, la mayor parte de los individuos nos causamos un enorme sufrimiento porque nos pasamos toda la vida tratando de resolver problemas que no tienen solución. La causa es que no somos capaces de asumir que hay situaciones que nunca podremos resolver y que tendremos que aprender a vivir con ellas. De que entra ya la aceptación. Besos. El otro día
pensaba en la técnica de resolución de problemas viendo esta película famosa del meteorito, Don't Look Up. Sí, o sea, si ahora cayese el meteorito, aquí nos serviría para algo la técnica de resolución de problemas. Sí, Aceptación directamente. Bueno. Sí, conseguimos encontrar un político que, que tenga el mismo objetivo que nosotros, entonces sí, pero si no, si su objetivo, como ocurría en la película, es simplemente mantenerse en el poder sin más, no se va a poder hacer mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la película también es una metáfora de lo que decíamos antes de la rumiación, sí, y de instalarnos en la falsa creencia de que pensando solucionamos las cosas, sí, ¿no? ¿Pensamos demasiado en general? Sí, pensamos demasiado. Vuelvo a lo que estabas diciendo, sí, perdonad, porque es un tema... Claro, la película nos confronta con un tema que es otro de los fenómenos fascinantes, ¿no?, de la psicología. Es ante la certeza de que vas a morir o el miedo de que vas a morir, se pone en marcha lo que se llama en psicología la teoría del manejo del terror. La teoría del manejo del terror lo que viene a decir es que cuando uno tiene la sensación de que va a morir, hay varias formas de manejarse con eso, pero una de ellas es la negación pura. Entonces, claro, hay mucha gente siempre decía, no, pues esto no será verdad, porque aunque estés viendo que cae el meteorito, dices, bueno, si los científicos o los políticos dicen que no pasa nada, será que ¡poma! Entonces, la negación es un mecanismo de defensa brutal, sobre todo en situaciones de terror, ¿no? Entonces, lo digo porque eso también es parte de lo que explica el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la crisis climática o tal, ¿no? Es decir, yo creo que hay un cierto componente de teoría de manejo del terror, ¿no? De negación, porque dices, bueno, esto no... Sobre la crisis climática, tú dices, bueno, cuando hay aplicado a la aceptación, y después ya terminaremos con lo de si pensamos demasiado, ¿no? Sí, sí, que es una pregunta de hecho retórica porque ya ha quedado contestada a lo largo de la entrevista. Pero sobre la crisis climática a veces nos estresamos porque pensamos o vemos a nuestros hijos estresados porque no les podemos decir, bueno, tiene que haber aceptación porque tenemos que movilizarnos y luchar para evitar el desastre. Pero quizá nos pasamos y nos estresamos, ¿no? A veces como médicos te debe haber pasado también con algún paciente que no acepta un diagnóstico y que se va a la otra punta del mundo buscando lo que para él son los mejores especialistas para tener el mismo diagnóstico, ¿no? Eso es muy frecuente. Eso es un luchar. Cada vez más frecuente, sí. Eso lo llamamos sobreactuación. ¿No? Es decir, el seguir peleándose cuando algo no lo puedes cambiar, ¿no? Eso es una sobreactuación y además estamos tan acostumbrados en la sociedad actual a sobreactuar, es decir, porque es la forma... Nuestra cultura occidental está basada en la pelea continua, en el cambio continuo, pero está desde la Biblia, ¿no? Es decir, someter la tierra, etc. Es decir, que es culturalmente nuestra base, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados a sobreactuar que cuando alguien acepta, la gente que sobreactúa considera que te resignas. Porque dicen, pero ¿cómo puede ser que no hagas nada, ¿no? Yo siempre insisto que una de las frases que nos han metido, por lo menos yo, a mí desde cuando era pequeño, ¿no? Es decir, si te esfuerzas lo suficiente, podrás conseguir lo que quieras. Yo siempre digo que eso es una falacia, ¿no? La frase exacta sería, si te esfuerzas mucho, tienes más probabilidades, pero ninguna certeza de que vas a conseguir eso. No sé si me explico. No hay una certeza. Pongo el ejemplo de si hay 100 plazas de policía y se presentan 1000 personas, 900 no van a aprobar algo que haga. Es algo que está fuera de su control, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema clave. ¿Sí? Y tú recomiendas, porque se refiere al cambio climático, pues aceptar lo que podemos hacer. Correcto. Y lo que no podemos hacer, lo que no está en nuestras manos. Eso es, el cambio climático y todo lo que tiene que ver con algo que está muy por encima del mismo. Porque uno de los errores también con la aceptación es pensar que es estar de acuerdo en eso. No implica estar de acuerdo, implica asumir que no lo puedes cambiar, ¿no? A veces te preguntan, pero entonces tú aceptas la pobreza en el mundo. ¿Quién estaría de acuerdo en eso? Lo que no acepta es que puedo hacer lo que puedo hacer para cambiarlo. En el cambio climático igual, ¿no? Yo creo que la recomendación sería hacer todo lo que pueda, también intentar convencer a la gente del problema que hay, pero no puede estar continuamente sufriendo por algo que está por encima de lo que uno puede hacer, ¿no? Eso forma parte del esquema para sufrir lo menos posible. Y, bueno, y para cerrar lo que decíamos, ¿no? Pensamos demasiado. Sin duda. Sí, sin duda. Yo siempre digo que los seres humanos, por lo menos en este momento, ¿no? Y en este contexto occidental, no vivimos la vida, la pensamos. Es muy diferente, ¿no? Alguien te regala una rosa
y generalmente uno no la huele, la toca, la disfruta, ¿no? Sino que la coge y dice, esto porque me lo regala, dónde lo habrá comprado, cuánto le ha costado, ¿no? Me querrá exactamente, porque algo habrá hecho. Muchas veces en la consulta te lo dicen, ¿no? Me da una cosa, algo habrá hecho. Ese es el colmo, ¿no? Entonces estamos continuamente pensando, pensar es una adicción, como otra cualquiera. Lo que pasa es que está tan socialmente aceptada que nadie se la plantea, ¿no? Pero no es necesario estar pensando continuamente. Yo siempre digo que para saber que esto es una botella, no hace falta que me diga, esto es una botella. La mente lo conoce directamente. Es algo que con mindfulness se experimenta. Bueno, pues muchísimas gracias por el libro Técnica de Resolución de Problemas. Ha sido un placer presentarlo ante nuestra audiencia aquí en el FNAC de Plaza de Cataluña de Barcelona y ante tantos medios de comunicación. Esto parece una rueda de prensa. Javier García Campayo, Editorial Silvantana, muchas gracias, Carlas, y bueno, y gracias a todos, a todas. Y a ti, Aspar, porque es un placer auténtico estar contigo. Qué bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, si queréis comprar el libro ya sería ideal. Javier se queda firmando, ¿no? Muy bien. Sí. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, Qué bien. que sepáis que este libro va a ser un curso, ¿de acuerdo? Online, para poner en práctica todo el material. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Ahora Cortamos sí, eso, ¿no? muy bien. Sí, porque si no, Si no, vamos a decir cualquier barbaridad en este rato. Esto hay que hacerlo fuera, hay que poner aquí ahora, final de la grabación, que es, ¿dónde está? Aquí, mira. Hay que tener cuidado, bueno, que lo haces en la red. Aquí, fin. Y ahora, no, se me queda todo en la nube. Eso sí. ¿Qué dice aquí? Fin, es que no veo muy bien. Sí, finalizar el seminario web para todos, sí.